estamos. Preocupenteando. Si pensaba que bicho no cambiaba la cubierta. Ya a mí, ¿qué es lo que voy a hacer? No hace nada, ayudar pues algo. Cambian lo de Fórmula 1 o bicho. El Gomero Ortiz. Hola, grupo. Estamos. Tornillo. ¡Arriba Paraguay! La nación del tereré. Bandera de mi patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida, sabremos defenderte hasta morir. Enseña tricolor de mis amores, en ti se representa mi verdad. El rojo simboliza la justicia, el blanco la paz y el azul la libertad. Qué linda es mi bandera paraguaya, a su sombra generosa sueño la felicidad. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simbolizan mi nación. ¡Dale que! Franci Caballero velaron tu nacer el Mayoaque, Iturbe, Molastroche y otros héroes su esfuerzo ofrendaron a tus pies. Los López contemplaron orgullosos surcar en el progreso tu flamear. El mariscal de acero dio su vida defendiendo hasta la muerte a su amado Paraguay. El temple de tus hijos, mi bandera, tornará de dicha plena a mi hermoso Paraguay. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simbolizan mi nación. Bueno, en este momento llegamos a un lugar histórico, llegamos al museo del Comando del Ejército, museo histórico del Comando del Ejército aquí en la ciudad de Paraguarí. Vamos a ingresar. Vamos a mostrarles todo lo que tiene
este museo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor Rivero? Coronel Robert Silva, que es el Estado Mayor, Comando de Artillería del Ejército. ¿Qué tal, coronel? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Bienvenido sea a nuestra gran unidad, el Comando de Artillería del Ejército. Un gusto saludarle y muchas gracias por recibirnos. No, con mil gusto, y estamos para servirle y estamos en condiciones de colaborar con ustedes en lo que Muchas gracias, lo coronel. requieran así. Muchas gracias, coronel. Buenas tardes, Mayor Pérez. Encantado, mayor, también de saludarle. Baeshapa. Baeshapa, doña. Aguille PM Peyumijahuere, te visita mi museo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos también. Soy chef principal, pintor encargado del museo. Encantado, su oficial. Bueno, ¿le seguimos nosotros? Claro que sí. Permiso. Bueno, adelante, por favor. Permiso. Sí. Bueno, antes que nada, darle las bienvenidas al Museo Histórico de la Artillería Paraguaya, justamente que lleva el nombre del general de división Enrique Duarte Alder. Lleva el nombre del general porque él, siendo comandante, se creó o sea que es el fundador de este museo. Esto se fundó en un 4 de diciembre del año 1979, 38 años desde su creación y habilitación. Pero este edificio sí ya data aproximadamente del año 1905. Esto antes de ser la artillería paraguaya fue la caballería. De ahí que tiene este formato, como verán. Claro, caballeriza. Eran caballerizas, así mismo. O sea que en sus inicios fue la caballería, luego la infantería paraguaya y a partir de un 12 de abril del año 1940 la artillería paraguaya. Mira un poco. Sí. Este museo está dividido en tres bloques. El primer bloque, que es el de la época colonial. Sí. Luego tenemos armamentos de artillería utilizados en la guerra Guazú, Triple Alianza. Y más adelante tenemos armamentos utilizados en la guerra del Chaco. Adelante, por favor. Y este es el primer bloque, señor Riveros, y muy significativo para nosotros los paraguayos, porque imagínense que este cañoncito que ustedes ven acá fue uno de los cañones utilizados para la independencia nacional. O sea que tiene un valor histórico incalculable. Asimismo, aquí en el fondo se recrea justamente la mañana del 15 de mayo del año 1811, cuando el alférez de artillería Vicente Ignacio Iturbide le pide rendición al último gobernador español. Y justamente esta es la frase, digamos, de intimación. 15 minutos traigo de plazo para llevar respuesta, pasados los cuales obrará la artillería, que están con sus mechas encendidas y toda la fuerza lista. Es indispensable evitar desgracias. Esta fue la frase de intimación justamente del alférez de artillería a sí mismo. O sea que gracias a este cañón, según cuenta la historia, más otros 7 que fueron desplegados en la plaza frente a la Casa de Gobierno, y por supuesto a nuestros próceres de Mayo, quienes idearon, hoy Paraguay es un país independiente. Esas imágenes, esos cañones que vemos ahí, Sí. este es cañón, uno de ellos. Uno de ellos, así mismo. Imagínense el valor histórico que tiene. Cumpliría 207 años, es justamente en estos días. Y qué bueno poder tenerlo en estas condiciones. Que sí, en estas condiciones. Cabe destacar también, señor Riveros, que somos muy visitados, especialmente por estudiantes, y justamente el objetivo de este museo es eso, el fomentar, el mostrar, digamos, el valorar la historia del Paraguay. Somos un país tan rico en historia, ¿verdad? Somos riquísimos y qué gusto poder mostrarle esto a la gente, ¿verdad? Porque hay muchos paraguayos y de los paraguayos que nos escriben, ¿verdad? Personas Claro. ya de edad que no se pueden mover de su casa y que dicen, gracias a ustedes estoy conociendo, Así es. o gracias a ustedes estoy volviendo a ver Así mismo. ciertas imágenes, ¿verdad? Que sé yo, hace 50, 60 años que no estoy en tal lugar, ¿verdad? Y mostrarle esto creo que va a ser un motivo de mucha alegría Claro. para muchos paraguayos y para muchos jóvenes. Todos los que quieran acceder a este lugar, así como estamos accediendo Sí. nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Esto está abierto a todo público, totalmente gratuito, de lunes a viernes de 7 a 11 y luego de 2 a 5 de la tarde. Sí. Los fines de semana, previa solicitud y autorización del señor comandante, el número de teléfono es el de la ayudantía 0531 432 203. Entonces se comunican ese número, Sí. Dicen el horario, digamos el día y el horario, entonces para que uno venga a guiarlos.
El tour más o menos de este museo, más o menos, es de 1 hora 15 minutos, explicando cada material bélico que tenemos, por sobre todo, y darle importancia, énfasis, como yo le digo siempre, más todavía a nuestros estudiantes. Sí. Así mismo. Se puede sacar fotos, se puede filmar. Por supuesto, se puede filmar, inclusive vienen y hacen sus trabajos con trabajos prácticos también. Tenemos una pequeña biblioteca en la cual le podemos también ayudar. Qué bueno. Sí. Bueno, siempre dentro de la época colonial contamos también con un fusil que fue traído por los españoles para la conquista de América. Imagínense lo antiguo que es. Así es. Fusil antiguo. Sí, traído por los españoles para la conquista de América. También contamos con una bombarda, que es un cañón de gran calibre, que fueron utilizados en los siglos XV y XVI, también traído por los españoles para la conquista de América. Así es. A partir de aquí ya entramos ya en armamentos de artillería utilizados en la primera guerra que tuvimos, la guerra Guazú, ¿verdad? Imagínense que este cañón que ustedes observan aquí tiene el escudo imperial del Brasil, o sea que le perteneció a uno de nuestros enemigos, y data del año 1819. Sí, acá está anotado. Inclusive antes de la guerra, así mismo. Prácticamente es una reliquia tener con nosotros, ¿verdad? Esto sería 12 de febrero de 1924. Esta es una ¿Qué inscripción. significa el 12-2-24? Yo digo que es una inscripción, más bien esta es el año, digamos, El año oficial. Sí, 1819, y el escudo imperial, como ya le mencioné. Sí. Y en el fondo tenemos una galería de fotografías de los oficiales de artillería más destacados. Entre ellos está justamente acá el general José María Brugués. Al general José María Brugués se lo considera el padre de la artillería paraguaya. O sea que es el héroe máximo de la artillería paraguaya, justamente porque fue el primer oficial condecorado por el mariscal López en una de las batallas más significativas, que fue la de Riachuelo. Luego le sigue el general Francisco Roa, el coronel Pedro Hermosa y el mayor Hilario María. Todos estos oficiales muy destacados en la guerra Guazú. Así es. Esto se lo llama cañón de sitio y de avancarga. Sí. De avancarga porque digamos que las balas son introducidas en la parte delantera. Los que ahora se tienen ya son las de retrocarga, que más adelante les voy a mostrar también. Ahí vemos muebles también. Sí, así mismo. Y como se le tiene al general José María Brugués como el héroe máximo, o sea, el padre de la artillería paraguaya, tenemos su pequeño mobiliario. Esta cama, imagínense que le perteneció al general Brugués. Esto fue traído de Francia por un amigo suyo de nombre Gregorio Benítez, aproximadamente en el año 1862. Su juego de sillones, imagínense su juego de escritorio en bronce que lleva sus iniciales, su tintero, su pluma, cortapapel y su juego de espuelas. ¿Esto cómo se llegó a obtener o algunas familias conservaron esto? Sus descendientes. Todo lo que ustedes ven acá son donaciones, justamente, para el día de la inauguración. Digamos que el gestor de todo esto es el creador, el fundador de este museo, el general Enrique Duarte Alder. Así es. Que se pudo llegar a sí, recuperar. A recuperar. Sí, tenemos objetos, restos de objetos que fueron encontrados en Humaitá, en Ñembucú, donde el mariscal López justamente tuvo su fortaleza. Así es. Aquí entramos ya en las balas utilizadas en esa gran guerra, ¿verdad? Esta que ustedes ven acá, en primera fila, son las balas esféricas utilizadas por el ejército paraguayo. Nosotros íbamos a defendernos, imagínense, durante 5 años con esto. Mientras que nuestros enemigos, la escuadra aliada, las 3 potencias que vinieron en contra nuestra, ya contaban con las balas cilíndricas, la Whitworth y la IT, que ya vienen estriadas. Imagínense, mayor, por supuesto. También tenemos una pequeña vitrina, justamente donde tenemos réplicas, ¿verdad? Por ejemplo, de un kepi de la escuadra aliada de un oficial brasilero específicamente y paraguayo. También un revólver Le Fouchet, que es de acción doble. Esto data del año 1858. Y también los relojes de bolsillo del coronel Pedro Hermosa y del mayor Hilario Amarilla.
sea que tenemos reliquias invaluables en cuanto a la historia del Paraguay aquí guardada en nuestro museo. Estos materiales bélicos se hacían en la Rosada. La Rosada de Ucuy, donde En tuvimos Ucuy. nuestra, sí. Inclusive el famoso cañón El Cristiano, del cual les voy a hablar. Justamente aquí tenemos la fotografía, lastimosamente El lo cañón tenemos Cristiano. en fotografía. Esto está en un museo militar en Río de Janeiro. Fue fundido, hecho en la Rosada, en el Ucuy. Inclusive Con en la las Rosada. campanas de las Sí, iglesias. por eso se lo llamó El Cristiano, porque fue hecha la fundición de las campanas de las iglesias. Pero se había pedido Sí, el país que- estaba que- devastado, sí, que entonces las iglesias envíen sus campanas para hacer sus ese cañón. bronces, así mismo. Se había realizado un pedido Así es, oficial sí. de devolución de ese cañón Sí, cristiano. sí, pero los brasileños son muy renuentes. Ellos alegan que los trofeos de guerra no se devuelven. Es una pena en realidad, pero esa es nuestra realidad. Ojalá que En algún momento, en algún momento, ¿verdad? Se nos se devuelva. cambie ese parecer, Sí, ¿no? claro que sí. Bueno, vamos avanzando. Y aquí tenemos estos 3 cañones también utilizados por el ejército paraguayo. Esto está hecho en bronce, fue llevado por el ejército uruguayo, pero luego nos devolvieron. Y esto fue encontrado en estas condiciones, imagínense, con lo que nosotros contamos en ese tiempo, con lo que nosotros nos defendimos durante 5 años. estamos Esto fue observando encontrado, sí, un cañón, ¿verdad? un Pero cañón es lo que hecho de teníamos. ramas. O sea, pero No, ese ya sería el soporte, digamos. claro, soporte. El cañón Claro. no, ¿verdad? Pero esto es de la época Sí, también. de la época, Esto fue encontrado así en estas condiciones en la ciudad de Luque, así como ustedes lo ven. El siguiente fue encontrado en Cerro Corá. Ese sí ya tenía una plataforma un poco más... No, esto ya fue adaptado, digamos. se adaptó. Sí, ya se adaptó. Y digamos que ya fue restaurado. Una aclaración referente a estos cañones. Sí. ¿Por qué está así? Resulta ser que estos cañones eran de sitio, eran fijos, tenían plataformas fijas. Ya. Pero cuando nuestras tropas empezaron a movilizarse, a cambiarse de lugar, Sí. entonces tenían que transportar de alguna manera, entonces era un transporte rústico que utilizaban para transportar los cañones. Porque por la cantidad que teníamos en aquel momento seguramente y por el peso también y la carga que llevaban nuestros soldados. Necesitaban hacer Entonces una necesitaban hacer adaptación una de algo. adaptación de cómo transportar sus cañones para aliviar la carga del resto que llevaban. Entonces, Cómo se ingeniaron, ¿no? sí, el ingenio ante todo. El ingenio ante todo. Ingenio paraguayo. Así mismo. Y bueno, aquí tenemos restos, como ya les dije, de objetos encontrados, Sables. sí, en su gran mayoría en Ñembucú. Ahí, por ejemplo, está la famosa bayoneta, que eran puestas en la punta de los fusiles, restos de lanzas, de pavas, todas están encontradas por el eje Ñembucú, Humaitá. Inclusive contamos con un molino de madera, imagínense Ese lo no se ve ingenioso, sí, ya de nuestros antepasados, ¿verdad? Así es. Mirá, Sí, un molino de madera. Y estas sillas de la década, justamente. la década del 60. Sí, 1860, 1870. Estas son ollas, ¿verdad?, que sirvieron para la cocción de la alimentación, digamos, de las tropas. Así es. Y este es un fragmento, un pedazo de cadena en el cual el mariscal López justamente ordenó cerrar el río de punta a punta para frenar el avance. Esto fue en Humaitá. En Humaitá, así mismo. Estas eran las cadenas que habían puesto. Sí, en los ríos Como para trampa, frenar, sí, sí. para frenar el avance de las cuadralidades, los acorazados brasileños. Así mismo, y esta es una parte, por supuesto. Impresionante. Sí, Es que es impresionante nomás cómo la historia te conecta, ¿verdad? Sí, Porque estuvimos en claro. Humaitá y ahí nos hablaban de estas cadenas, ¿verdad? Que se habían puesto en el río, pero Sí. en Humaitá no existe esto, ¿verdad? O sea, no ¿En tienen esta cadena, ¿verdad? Y ver ahora la cadena, sí, claro, una parte, ¿verdad?, de la cadena, ya en la cual increíble. se demuestra lo ingenioso del mariscal López, ¿verdad? Sí. Bueno, y este es un cañón en madera, es una réplica de los cañones utilizados en aquel tiempo. Esto justamente fue hecha para la filmación de la película Cerro Corá, no sé si usted llegó a escuchar. Esta película fue filmada acá en Predio de la Artillería, justamente, y estrenada en el año 1978. Y justamente se hizo para esa película. La réplica del cañón El Cristiano lo van a encontrar La Rosada tiene un pequeño museo. Sí. Y justo en la entrada está la réplica. Sí, estuvimos también ahí. En serio, qué bueno.
Y Era bueno, lo más impactante no tener el cañón cristiano, ¿verdad? Porque ¿verdad? era Ojalá en alguna una cosa oportunidad gigante podamos- y es la Sí, réplica, ¿verdad? La réplica, así mismo. Y bueno, este es el segundo bloque, Guerra de la Triple Alianza. A partir del otro bloque entramos en armamentos, en su gran mayoría de la artillería paraguaya utilizada en la segunda guerra que tuvimos, la Guerra del Chaco. Así es. Y aquí, por ejemplo, tenemos las Mauser utilizadas, ¿verdad? Que son de calibre 7.65 de fabricación alemana. Ese es el famoso mata paraguayo de fabricación española, utilizado por el ejército paraguayo, por supuesto. Así es. Hasta paraguayo porque se disparaba por atrás también de repente. Sí, sí, y su calibre es 7.60. Y teníamos nosotros, ¿verdad, coronel? El calibre 7. 760, el calibre difería con lo que teníamos nosotros y a veces entonces el armamento al flagelar en el mecanismo y le afectaba al propio tirador. Al propio tirador. Así mismo. Pero igual se ingeniaban nuestros soldados, ¿verdad?, para utilizar cualquier tipo de armamento para la defensa de nuestro país. Eso era lo importante. Eso era lo importante. Y igual nomás no se amilanaban ante dicha situación, igual continuaban. Claro que sí. Imagínese, señor Riveros, que el ejército boliviano envió a 250.000 soldados, mientras que nosotros nos fuimos a defendernos con 120.000 nada más. Ellos nos doblaron en cantidad, 250 y nosotros 120. Y en calidad en cuanto a armamentos bélicos. Ellos tenían armamentos mucho más potentes que nosotros, pero de igual manera nosotros le ganamos la guerra. Eso es lo que yo siempre destaco, y más todavía a los estudiantes, ¿verdad? Para que valoren nuestra historia, que se sientan orgullosos de ser paraguayos, por sobre todas las cosas. Se luchó bastante. Sí, claro que sí, contra todas digamos, las adversidades, ya sea el territorio, armamentos. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras.
Catuepé. Paraguay ningo sabe, a juraba serendare. Amano calgo pape a la hora de ofrecer. Veina anga agendo, sereno y no la corneta, a calata bayoneta, saco fuere al sururu, a jamita chamoinu, lo alinoti peicaturo, a lo amiña yukuro, roja silva curuzu. Se la reina no te llata frontera la doajata con Haitibo mi amar la hipotainte se cama se va a cunder esa ulpe ay potante ese supe que tata cero basal se fusilje y mi coti se se mallequina prevención de Catalina perejo ser un en el guaraní, que Cobejo despreciaba, operaba y lo contaba bajo el sagrado Paulín. Y Catón te ayuyenda, Catuete a mano, de que nace la no, siempre firme de corte. Se hará jañón a tu o hace corazón guape. Amo y te llora y hoja, venean huese tu pase. Ay, merón para piti, amo a gente de apesate. Llegué mi patria, de ir a Zapumí. De que na ella por ti, o versón de aquella, o pura que te bellara, o carapo te duermí. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Compra ahora el nuevo pack 7 días que te da 2 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 15.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Y esto se lo llama telémetro. Esto sirve para medir las distancias, los disparos. Claro que a esto ya le falta ya piezas, ¿verdad? Pues esto es un telémetro de la artillería paraguaya. Gracias a este elemento se saben las coordenadas para el tiro, digamos. Se calculaba así mismo. Resulta ser que la gente siempre nos pregunta a nosotros cómo nosotros disparamos nuestros cañones, siendo que no vemos el objetivo. Sí. Entonces nosotros utilizamos varios procesos matemáticos para el efecto. Este era uno de los aparatos que se utilizaba, que medía la distancia y también el ángulo necesario que necesitamos para que nuestros materiales de artillería puedan accionar. Por eso utilizamos nosotros a veces un dicho que dice que los tiros de la artillería fueron puestos en el objetivo por procesos que solamente Dios y el artillero conocen. Y artefactos valiosos. Hoy día, ¿verdad? Ya con la tecnología estos son más reducidos, más pequeños, más precisos. Pero esto es lo que se utilizó en la guerra del Chaco. Este es paraguayo y este justamente es boliviano, del ejército boliviano. Bueno, vamos avanzando. Esta es una ametralladora antiaérea Browning .50 lo llaman. Esto no fue utilizado en la guerra del Chaco, pero son donaciones también. En el fondo tenemos una galería de fotografía de los, digamos, de la artillería paraguaya en distintos escenarios en la guerra del Chaco, como usted verá. Uno de los más significativos y que siempre yo destaco, más todavía nuestros estudiantes, ¿verdad? Sí. Es esta, que imagínense este obús que justamente tenemos, que más adelante les voy a explicar, ¿verdad? Paraguay va a utilizar la Schneider francés. Imagínense, es un hierro pesado,
y cómo llevaban a rastras, ¿verdad? Este armamento, con el calor, con toda la adversidad que sufrieron en esa contienda, ¿verdad? Bueno, esto se llama, o sea que son llamadas vainas, ¿verdad? En distintos calibres. Esta es una que viene completita, como ustedes verán. Esto se lo llama granada. La granada viene en distintos calibres. Esta es una de las más pequeñitas. Esto es lo que va, lo que mata. Y esto es lo que queda, y que en términos militares, en términos militares se lo llama vaina. Así. Por eso se dice moingue y vaina. Ese término. De ahí viene el... No es una grosería. No es una grosería por eso es. Porque esto va bien adaptado. Todos los proyectiles, ¿verdad? Están bien adaptados a la vaina, ¿verdad? Y vienen separados. Entonces, cuando eso tiene que engarzar cuando se va a utilizar, hay que verificar la carga. Sí. De acuerdo a la distancia donde se va a tirar, entonces después se le introduce el proyectil. Se ajusta bien y ahí recién está en condiciones para ser empleado, digamos. Amanecer florido, siento esa brisa que calienta el corazón y desde tu río Paraguay. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Y bueno, aquí sí ya entramos en armamentos utilizados en la guerra del Chaco. A estos armamentos, por ejemplo, se los llaman ametralladoras pesadas. Esta es una Maxim alemán, como ya les dije, utilizado por el ejército paraguayo. Y cabe destacar una anécdota también muy significativa. Justamente este señor que ustedes ven acá vino, así como ustedes, a visitar nuestro museo. Vino a visitar el museo y al ver este armamento lo reconoció. Dijo que fue su amigo de guerra, porque nuestros soldados lo llamaban amigo de guerra a sus armamentos. Los encargados en aquel tiempo le dijeron: bueno, señor, está bien lo que usted me está diciendo que usted llegó a utilizar, pero ¿cómo podemos corroborar ese dato, verdad? Este señor sabía cada armamento tiene un número de serie. Sí. Este señor sabía exactamente el número de serie de este armamento. O sea que indefectiblemente fue su amigo de guerra. Entonces los encargados en aquel tiempo le pidieron, digamos, una foto con su amigo de guerra. Este señor, héroe de la patria, es un veterano de la guerra del Chaco, justamente, es un sargento primero de infantería de nombre Ramón Bueno, que vivía en Luque. Digo vivía porque lastimosamente hace unos años ya falleció. Pero sí, pero es una anécdota que yo siempre destaco, y más todavía a nuestros visitantes. Así mismo. Bueno, esto es en cuanto a ametralladoras pesadas. Entonces, para luego utilizar la Madsen alemán y las Colt norteamericanas. Mientras, sí, la siguiente. Al soporte de estos armamentos se los llama trípode, que son estos, ¿verdad? Eso en cuanto a ametralladoras pesadas. En cuanto a fusiles ametralladoras, que son estos, Paraguay llegó a utilizar esta, la Madsen alemán. Esto es, por ejemplo, el soporte bípode. Sí, y su cargador. Entonces Paraguay llegó a utilizar esta, la Madsen alemán. Sí, alemán. Mientras que los bolivianos ya contaban con la Breno checoslovaco automático, mucho más potente de lo que nosotros teníamos. Por eso les digo, ellos tenían armamentos mucho más avanzados de lo que nosotros teníamos. Así es, bueno, vamos avanzando. Sí. Estas tres que están acá son las Colt, como ya les mencioné, norteamericanas, refrigeradas a agua, utilizadas por el ejército paraguayo. A esto se lo llama trípode
Valijín y su cinta de proyectiles, justamente que tenemos acá. Así es. Mientras que nuestro enemigo, los bolivianos, ya contaban con esto. La ametralladora pesada Vickers Armstrong inglés automático. Imagínense. Por eso les digo, ellos nos doblaron en cantidad y en calidad en cuanto... Sí. Eso yo siempre destaco, como les digo, porque la diferencia en cuanto a armamentos bélicos era abismal. Por eso tenemos que, como siempre comento y digo, sentirnos orgullosos de ser paraguayos, porque nosotros nuestro lema pues es vencer o morir. Nosotros nos caracterizamos justamente por eso y sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Al ver estos armamentos te das cuenta cómo nosotros le doblábamos en valentía, ¿verdad? Por supuesto, en valentía, en coraje, en todo aspecto, porque nosotros le replegamos y le ganamos la guerra. Así es, señor Riveros. Bueno, esto se lo llaman albardas. Estas eran puestas encima de nuestras mulas. Imagínense para llevar, por ejemplo, esos tubos cañones. Ah, mira, claro, se entiende que es para el caballo. Para el caballo, sí, para las mulas. A las mulas. Sí. Y acá se llevaban los... Sí. Digamos acá los tubos cañones. Los tubos, acá se nota que así mismo, un tubo y sí. Acá se hay algunas que están más completas, ya le falta, digamos que algunas piezas, ¿verdad? Así es. La siguiente es la Breno, los fusiles ametralladores Breno checoslovacos utilizados por los bolivianos. Y ahí le tenemos un soldado paraguayo. Sí, este es un maniquí con el uniforme en la primera gran guerra que tuvimos, Triple Alianza. El que se llegó a utilizar en la segunda fue el famoso verde olivo, que yo más adelante les voy a mostrar, por supuesto. Pero eso es una réplica. Ya. Fue el color de un soldado en la guerra de la Triple Alianza. Tenemos unos troncos acá. No, estos son... ¿O qué son? No son troncos. Tenemos un pequeño rincón indigenista también. Con pequeños objetos, ya sea el turú y algunos utensilios de nuestros antepasados, los guaraníes. Ay, qué bueno. Sí, y este es el famoso árbol de Samú. Seguro que se escondía. Así mismo. Como yo siempre destaco, para nosotros lo mirando es un árbol insignificante, pero sin embargo sirvió para 3 objetivos a nuestros soldados: para esconderse, resguardarse del enemigo, para disparar, y también para beber, porque tiene varias cortezas que retienen un tipo de gel que también fue muy bien aprovechado para resguardarse del calor también entró. El calor también. O sea que, como yo siempre digo, para nosotros pero encontrar esto para ellos era más o menos encontrar una riqueza en aquel tiempo. Y el enemigo no conocía estas tácticas, no sabían de dónde venían los disparos. Claro, porque salían de los árboles. De escudo, sí. Solo falta prender el fuego y la pasión de mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive envuelta en un solo. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente mi pueblo paraguayo, que sí podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Vibración de pasión, como rítmicos son de canción, espiral musical, como trémula luz irreal, arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin, es mi
Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. De guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. De hecho que para ellos el SAMU durante la guerra del Chaco era la planta extraordinaria, que no era algo tanto para resguardo, sino para aplacarla, así como dijo nuestra encargada, ¿verdad? Tenía una especie de resina parecido al gel que tenía, digamos, casi las mismas propiedades que el agua mineral, ¿verdad? Entonces eso para ellos era un árbol preciado. Era como una retención del líquido que retenía tenía. Líquido, retenía sí, líquido en la planta. A pesar de la sequedad y aridez que tenía nuestra tierra chaqueña, ¿verdad? Ese tenía un valor incalculable para nuestros soldados. Y los bolivianos desconocían esas propiedades. ¿Y en qué momento se convertía en resguardo? Cuando ya aprovechaban la resina y le hacían el hueco, llevaban eso, la parte resinosa, la corteza, ¿verdad? Que le servía agua y se repartía entre los soldados. Se aprovechaba ya también, si íbamos a tener una parte donde teníamos que defender o hacer una patrulla avanzada, entonces aprovechaban allí para descansar y de paso también para estar observando, vigilando, controlando, ¿verdad?, la presencia del enemigo. ¿Quién iba a pensar que dentro de un árbol iba a estar el enemigo? Y es un árbol que tiene una forma que baja y de repente se ensancha, digamos, en la cadera y tiene su base, ¿verdad? Le miro acá a Woody. Es más, tipo un Samu. Es más o menos así el Samu, ¿verdad? Viene así. Y acá adentro se escondía. Pero, vos sabés por qué estoy parado así. ¿por qué? Ahí vamos a estar apuntando. Arriba las manos. El árbol Samu sirvió, digamos, para salvar vidas de muchos de nuestros soldados, para aplacar la sed y para resguardarse. Así es. Y bueno, aquí tenemos, demasiado le gusta al señor Riveros el árbol Samu. Me sorprende. Sí. Me sorprende lo que hicieron con el árbol. Sí, así mismo. ¿Quién sabía de la propiedad del árbol? Claro, Nadie sabía. Así es. Y el siguiente sí es algo muy significativo, señor Riveros, para los del arma de artillería. Porque imagínense que el ejército boliviano ya contaban con estos tanques. Y esto justamente fue destruido por la artillería paraguaya en una de las batallas más significativas, en el segundo ataque de la batalla de Nanagua, justamente que fue librada un 4 de julio del año 1933. De ahí que el Día de la Artillería Paraguaya es el 4 de julio, precisamente por ese acontecimiento bélico victorioso para los del arma de artillería. ¿Cómo destruir esto? Digamos que con los obuses, con los armamentos que teníamos en aquel tiempo, por los cañones, destruido por la artillería paraguaya. La primera parte de esta... Muy grande era la diferencia de armamentos. Muy grande, muy grande. Ellos nos doblaron, digamos. El siguiente, por ejemplo, es un obús de campaña que lo llaman, es una Vickers Armstrong inglés. Boliviano, modelo boliviano, de campaña lo llaman. Imagínense, esto es de 105 milímetros lo llaman. Y el siguiente es el paraguayito, nuestro cañón. Esta es una Schneider francés que digamos nosotros a utilizar. Entonces los bolivianos iban a utilizar la Vickers Armstrong inglés y nosotros nos defendimos con esta, con la Schneider francés. Estos vienen en dos calibres, 75 milímetros y 105 milímetros. Esta es la de 105. Y así estamos culminando este recorrido. Queremos agradecerles, ¿verdad? Y por sobre todo invitar a todos los paraguayos y extranjeros que quieran venir a conocer este museo en la ciudad de Paraguarí. Y se respira historia, se respira patriotismo y no hace falta a los jóvenes que estén en contacto con estos lugares, ¿verdad? Para conocer para que puedan ver lo que hicieron. Sí.
Nuestros compatriotas. Ese es justamente, señor Rivero, es el objetivo de este museo, como ya les dije, fomentar, valorar la historia paraguaya. Más Y a todavía pesar- nuestros estudiantes, claro que sí. Y a para pesar que de puedan ser diferenciar, claro, los armamentos que teníamos sobrepasado en por armamento supuesto, y en valorar más nuestra historia. soldados, igual. Igual, ellos nos Se dio doblaron, pelea. claro, así mismo, sentirnos, como ya les dije, orgullosos de ser paraguayos. Y hay muchas vidas detrás de cada armamento. Cada armamento tiene su historia, ¿verdad? Independiente. Cada armamento que vemos acá fue para defender la soberanía, defender la tierra guaraní y mucha gente que murió Así mismo. Para que detrás de tengamos- cada armamento. Así que para mí un lugar santo también, ¿verdad? Así. Así que muchas gracias y Por favor. está hecha la invitación para que vengan. Les esperamos, las puertas museo. están abiertas. Estamos Muchas siempre a gracias. disposición. Muchas gracias. Gracias. El cantar del trovador, poder tornar a la niñez, que la Asunción es feliz de que mi vida puede siempre rodar, igual que Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. el cantar